A ver, mis amigos, vamos a hablar un poquito de fútbol, un poquito del Real Madrid, porque ayer vimos algo realmente dramático en líneas generales, algo que no me gusta en lo absoluto. Y tengo que decir que lo que es la línea en la que se está montando todo este mal proceso que lleva de arranque el Real Madrid. Me preocupa en líneas generales. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Es cierto que ayer les prometí que haría un video después del partido, pero ciertamente entre algunos inconvenientes familiares y la rabia que me produjo el partido, yo preferí guardarme las palabras, hablar con un poquito de cabeza fría, un poquito más tranquilo, porque ustedes saben que muchas veces, y yo he perdido muchos suscriptores por algunos videos que he hecho cuando recién termina el partido, digo las cosas como son. Hay gente que realmente no le gusta y puedo llegar a entenderlo porque todos vivimos de manera diferente el fútbol, la pasión, el sentimiento, lo que ustedes quieran llamarlo. Lo cierto es que a mí no me gustó en lo absoluto lo de ayer. Creo que hay varios factores que están reventando absolutamente todo, pero creo que uno en específico y que Ancelotti dice tenerlo claro, pero a mí no me termina de convencer del todo. Vamos a escuchar en algo a Ancelotti muy rápidamente en un video que tengo por aquí y en base a eso vamos a analizarlo. Quiero que arranquemos, por supuesto, con el tema de lo que es la alineación. Ancelotti ayer sale con una alineación que, bueno, debería ser, salvo el caso de Modric por Bellingham, debería ser como la alineación predeterminada, por llamarlo de alguna manera, debido a la cantidad de talento que tiene. No me parece absurdo, como estuve viendo el día de ayer, que la entrada de Modric tuviera que ver con el empate, que puede saber incluso hasta derrota por cierto, yo en el partido de previa, en el video de previa, perdón, dije que la Unión Deportiva Las Palmas era uno de los equipos más fáciles, por llamarlo de alguna manera, o con menos nivel que el Madrid iba a enfrentar en esta temporada. Y fíjense que, bueno, ayer no pudimos pasar del empate ante el equipo canario allá en las islas. A ver, yo creo que eso es para tenerlo en cuenta y para que vean que el fútbol es absolutamente maravilloso. Yo salí con eso y no estoy arrepentido porque realmente lo creo. Es un equipo que viene de la situación que viene, que ha perdido algunos futbolistas, que ha perdido el entrenador que le había dado una identidad. Creo que la Unión Deportiva Las Palmas es un equipo que ha mermado un poco el nivel que había mostrado y que le mantenía en una posición cuanto menos interesante dentro del fútbol español. Eso para tenerlo en cuenta. Y lo que les decía, creo que Mendy, Carvajal, Militao y Rudiger va a ser la defensa titular de toda la temporada, por supuesto acompañados de Thibaut Courtois, que no creo que exista ningún tipo de debate actualmente. Y bueno, lo de Tchouaméni, que por cierto hizo un primer tiempo bastante horrible, pero creo que muy en la línea de sus compañeros. Es que parece que hubieran cogido un virus o algo así, porque están como todos contagiados. Y yo creo que la palabra clave de todo esto, para mí, es mi sensación, y tal vez me estoy equivocando y espero que ustedes me lo hagan ver, es apatía. Creo que tienen una apatía, no sé, hay varias jugadas en las que vimos cómo los futbolistas de Las Palmas llegaban al área del Real Madrid con una facilidad tremenda, una cosa absolutamente increíble. O sea, no saltaba el pivote, aunque ayer Tchouaméni estaba ahí como único pivote, sobre todo en una jugada muy concreta que todos seguramente recordamos, que creo que es la que termina en gol. No sale absolutamente nadie a la presión, es absolutamente desastroso. El equipo está partido, te llegan al área con una facilidad preocupante. Hay demasiadas situaciones como para pensar que este Real Madrid tiene un serio problema. Y por eso quiero que ahora escuchemos un momento a Ancelotti en este video que yo he descargado y vamos a analizar a partir de esto, porque les dije, lo de la alineación es que me parece que es lo habitual, lo que deberíamos ver normalmente, al menos en el partido de ayer, teniendo en cuenta que Brahim entró y lo hizo bastante bien, pues le dio la titularidad. Vinicius y Mbappé son los mejores futbolistas del mundo, al menos es lo que la gente que sabe de fútbol dice, y tienen que ser titulares sí o sí, más en un momento en el que el equipo no termina de cuajar buenas actuaciones. Entonces vamos a escuchar al míster y continuamos. Gracias. No, porque creo que el primer tiempo ha sido un mal primer tiempo. Nos cuesta buscar la cuadra en este momento. Tenemos que aguantar, sufrir un poco, porque el equipo no tiene un buen equilibrio, no somos rápido en la circulación del balón, nos cuesta recuperar el balón, poco equilibrio, un poco todo, más o menos todo lo que ha pasado contra el Mallorca. No es que he visto mayoría en el equipo, tenemos que buscar
una solución rápida, yo creo que la vamos a buscar, a encontrar. Bueno, ahí está lo que les decía de Carleto Ancelotti, que esto obviamente es en la rueda de prensa post partido. Él dice que obviamente él va a encontrar la solución que en estos primeros 3 partidos de liga no ha acabado de encontrar. Hay una particularidad o una palabra particular que les repito y para mí es equilibrio. Mucha gente está hablando que Vinicius, Mbappé y en este caso Rodrigo tras la lesión de Bellingham, porque recordemos que Rodrigo entró en el segundo tiempo, no están encontrando combinar bien, no están encontrando buenas combinaciones. Ayer le leí un tweet, no recuerdo a quién exactamente, en el que hablaba de que Kylian Mbappé era el peor rematador en este arranque de las 5 ligas europeas, al menos en remates que han terminado en gol o han terminado en una situación cuanto menos peligrosa. Pero yo creo que aquí hay que añadir una situación. Lo que les decía Ancelotti, creo que todo puede partir de ahí, la palabra equilibrio. No existe un equilibrio, el equilibrio por algo, el medio es el centro del campo, por algo todo parte desde ahí. El Real Madrid ha perdido en los últimos meses a 3 piezas clave. La retirada de Toni Kroos, que bueno, yo creo que eso lo vamos a tocar rápidamente. La lesión de Jude Bellingham y la lesión de Camavinga. Hay mucha gente que está matando a Tchouaméni, que repito, hizo una muy mala primera parte. Aunque después en el segundo tiempo tengo la sensación de que creció un poquito más e intentó hacerse cargo de la pelota. No vamos a encontrar en Tchouaméni lo que nos daba Toni Kroos o lo que particularmente nos da en ocasiones Eduardo Camavinga. Son futbolistas de características similares. El otro día en la previa escuchábamos a Ancelotti decir lo mismo, pero creo que todo parte desde ahí. La circulación, el tempo, como quieran llamarlo, que le daba Toni Kroos a un Real Madrid, creo que era prácticamente todo y ha quedado evidenciado en este momento. Yo entiendo que el fútbol es esto y que los futbolistas se retiran, se van a otros equipos, se aburren, se acaban, renuncian a jugar al fútbol, lo que sea. Me parece esto excelente y tengo muy claro que el Real Madrid va a lograr sobrevivir sin la presencia de Toni Kroos en ese centro del campo. Yo eso lo tengo clarísimo. Pero si nos detenemos a pensar un poquito, mis cracks, en lo que está sucediendo actualmente, creo que Bellingham no va a ser Toni Kroos, aunque muchos dentro del Real Madrid le ven perfilado para esa posición, para ese, por lo menos, parecerse un poco a lo que podía generar Toni Kroos. Pero obviamente se lesionó. Hay que también sobrevivir y pensar que las lesiones son parte del fútbol y que hay que salir adelante como sea. El otro caso que les decía, Camavinga no tiene lo que tiene Tchouaméni, pero tiene otras cosas, aunque también es cierto que Camavinga ha hecho partidos horribles y que le hemos criticado. Yo creo que hay mucha gente hateando a Tchouaméni por el hecho de que creo que una vez se lo escuché a Iñaki Angulo, es el menos sexy de los centrocampistas en el sentido futbolístico, evidentemente, ¿no? Pero creo que también lo que le da a Tchouaméni, de hecho hay un dato que es increíble, que en cuanto a salida de balón, también hay unos datos de los que el Real Madrid con Tchouaméni en el campo tiene unas ventajas increíbles. O sea, lo de Tchouaméni para mí es que es ridículo y repito, ha hecho algunos malos medios tiempos, algunos malos partidos, ha tenido actitudes que son por lo menos cuestionables, eso lo tenemos todos muy claro. Pero muchachos, no podemos venir a tirarle todo el hate a este chico porque nos parezca mejor Eduardo Camavinga, que repito, para mí es porque es más vistoso el fútbol de Camavinga y creo que ese es el principal problema que está teniendo. Lo de Fede Valverde para mí es impresionante, pero Fede Valverde no es Toni Kroos, no va a tener el perfil probablemente tampoco de Luka Modric, por eso lo del Modric en la entrada en el 11 ayer me pareció un poco lógico. El Madrid está necesitando un futbolista con la capacidad de organizarte el juego, de armar desde atrás, de encontrar en qué momento darle rapidez, fluidez al balón. Ancelotti también lo decía, no está fluyendo nada, nos cuesta recuperar y yo creo que ahí está el principal problema. Ahora, se ha juntado este problema para empezar la temporada, que no, en el centro del campo no acaban de salir las cosas, Ancelotti no encuentra ninguna fórmula. Vamos a hablar ahorita de Arda Güler y también se ha juntado con un problema que los delanteros Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Rodrigo no están siendo lo que probablemente nosotros esperábamos. Hoy le escuché a David Álvarez, no, ¿cómo que se llama? El del testarazo, el del Marca, bueno, ya saben quién es. Que el Real Madrid no debería estar tan preocupado porque estos futbolistas medianamente que se enchufen van a empezar a ganar partidos con muchísima facilidad. Es evidente que eso va a llegar en algún momento, pero aquí viene otra cosa.
Creo que la ruptura de líneas, la separación que hay entre líneas nos está afectando al punto de que, bueno, si repasas el gol de Las Palmas es que te vas a dar cuenta del problema que hay. Nos llegan al área con una facilidad impresionante y un montón de cosas que, bueno, no deberían estar sucediendo, pero que finalmente están sucediendo. Y como dice Ancelotti, voy a encontrar la solución y yo honestamente así espero que sea. Hablando un poquito más, es cierto que Ancelotti dice que no es un problema de actitud, para mí lo es. La primera parte de ayer contra Las Palmas es que es vergonzosa. Y hay unos futbolistas, creo que la mayoría están con un contagio de apatía preocupante. A ver, eso para tenerlo en cuenta. Y hay futbolistas que entran desde el banquillo. Creo que ayer vimos a Fran García pasarle como un bólido por un costado de Mendy. Cuando entra Fran García, es cierto que el equipo cambia bastante, le ha dado un poco más por esa banda, un poco de profundidad que nunca ha terminado de ofrecer Mendy, pero si Mendy tampoco puede ofrecerte buenos registros defensivos, yo creo que ahí sí está la cosa un poco grave. Y también la entrada de Arda Güler para mí fue totalmente clave. Empezó a darle juego entre líneas al Real Madrid, le filtró un par, 3 o 4 pases buenos a los delanteros. Finalmente Mbappé, que para mí sigue estando muy incómodo en esa posición en el centro, finalmente no lograron hacerlo de manera correcta. Tuvo un buen regate. De hecho, una que Arda le filtró. El movimiento fue hacia afuera un poco. Mbappé regateó al defensor de Las Palmas y pudo cederse la Arda y decidió rematar en un remate que le salió horrible. Vimos varios remates fuera del área o ahí haciendo jugadas individuales de Vinicius, el mismo Mbappé, y creo que eso ya sí a mí particularmente no me preocupa. Creo que es sangre y naturaleza de un competidor que está frustrado. Pero ¿qué quieren que les diga? La entrada de Arda Güler para mí fue impresionante y creo que para el próximo domingo deberíamos ver en esa posición a Arda Güler. Yo colocaría una alineación donde veamos a Arda Güler allí a ver qué nos puede ofrecer en un partido completo. Creo que es el futbolista más distinto que tenemos ahora mismo en el centro del campo con la ausencia de Bellingham, y yo lo colocaría ahí en esa posición donde estaba Jude, con los 3 de arriba, que alguno seguramente va a enganchar alguna. Y para cerrar, bueno, Endrick entró y le dio una cátedra de cómo ser un delantero, cómo posicionarse y hacer un montón de cosas a Mbappé, porque nada más entrar tuvo una que, bueno, es cierto que se perfiló mal y la remató mal, pero el movimiento es de un 9 absoluto. Tuvo otra igual que, o sea, ya nos da una idea de que es el único delantero centro puro que tenemos dentro de la plantilla, y Endrick tuvo un par que, si la hubiera enganchado, la cosa seguramente y el análisis sería diferente. Y para cerrar, me gustaría hablar de Carlo Ancelotti, porque hay mucha gente matándolo, hay mucha gente diciendo muchas cosas. Yo he criticado a Ancelotti en muchas ocasiones, pero creo que el inicio de temporada de Ancelotti también es absolutamente dramático y desastroso. Pero muchachos, a ver, ¿cuántos partidos ustedes recuerdan al Real Madrid de Ancelotti desde que volvió? Obviamente los títulos son importantes y por eso yo digo, si Ancelotti va a seguir dándonos estos disgustos, pero va a seguir ganando Champions y Liga, a mantenerlo hasta que el cuerpo aguante. Pero ¿cuántos partidos hemos visto de este Real Madrid contra rivales serios que ha dominado realmente? Siempre termina saliendo adelante por una inspiración del Bernabéu o por una inspiración de alguna individualidad, y creo que eso es lo que les está fallando precisamente, que las individualidades no están llegando y el juego colectivo pues está siendo bastante desastroso. Creo que los dos centrales es la única línea, la única cosa que nos está funcionando como tal a día de hoy, y eso es algo que yo creo que absolutamente nadie puede negar. De todos modos, veremos. Creo que nos va a venir bastante bien el parón de selecciones y nosotros, bueno, nos toca sino esperar y poder seguir disfrutando de este equipo que promete mucho. Creo que hoy hay mucho que hacer, creo que todo se puede solucionar, pero para mí estos problemas que están encontrándose son los que debemos buscar solución como tal. Así que nada, en este momento voy a despedir este video. Se me ha hecho un poco largo, pero creo que ha sido una reflexión interesante. Creo que ustedes la van a disfrutar muchísimo. Y nada, lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Vendremos en estos días otra vez con la previa y todas esas cositas, a seguir echando para adelante, muchachos. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.